identificándose con su maestro, con la persona que les enseñaba. Entonces, se generó este problema bíblico allí donde llegó Pedro y dice, pero, disculpen, llegó Pablo, llegó Saulo y dijo, pero ¿qué está pasando aquí? Algunos dicen que son de Silas, otros no, dice. Menos mal que no los bauticé yo porque dirían que soy de Pablo, pero no. Esto se refería al bautismo de identificación. A partir de ese momento, de la venida de Yahshua, cada uno de sus seguidores se bautiza en el nombre de Yahshua, siguiendo a Yeshua, identificándose con su maestro. Esa era la costumbre y es la costumbre hebrea de bautizarse identificándose con su maestro. Nosotros, hasta el día de hoy, nos bautizamos en el nombre de Yeshua. Allí hay en las escrituras una... Esto es literal, versículo bíblico agregado luego del original, el cual dice, quien no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no es válido. Bien, en realidad, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue un versículo bíblico agregado, porque el bautismo es de identificación y es con nuestro Maestro, con Yeshua. Entonces, el bautismo que debemos llevar adelante es en el nombre de Yeshua. Yo, por ejemplo, fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia donde me bautizaron cuando cuando recién comenzaba en mi camino. Pero bueno, eso es parte de lo que a nosotros nos acontece como pueblo de Dios, donde la Escritura dice, verdaderamente mentiras hemos heredado. Y nos damos cuenta que hay cosas que vamos heredando a raíz de los años y del tiempo en que hemos caminado, que quizás no estaban correctas. Bueno, me amplió un poco en la explicación. Pero nosotros, hoy en día, hacemos lo que él hizo, estudiar la Torah. Caminamos como él caminó. Y la parashá de hoy es una parashá... Hoy medité bastante en la parashá Tetzabé, que es la que vamos a hablar en este momento. Medité bastante en qué Yahweh quería que hable para este año. Ustedes saben que el objetivo de la parashá es que Yahweh hable a su pueblo por medio de su palabra, utilizando el Ruach o la Ruach, utilizando la Ruach, hable por medio de su palabra para que nosotros podamos tomar esto como una enseñanza de vida y aplicarlo a nuestro día a día. Para eso es la parashá. Y hoy estaba meditando y creo que a todos nos va a pasar lo mismo. Hoy decía Señor, ¿sobre qué vamos a hablar en esta parashá? Esta parashá que habla de la vestidura de los sacerdotes, habla de cómo... Es una continuación del mandato que Yahweh le da a Moisés sobre el tabernáculo y sobre todo lo que tenía que diseñar. Una de las partes es la ropa, la vestimenta del sumo sacerdote y de sus hijos, del sacerdocio. Y estaba meditando y llegué a una palabra que me dio Yahweh para ustedes. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo 28. En Éxodo 28, la escritura nos habla sobre, la vestidura de los sacerdotes y dice así, vamos a leer. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar, Itmar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Bien, ¿para qué es la vestidura del sumo sacerdote? Yahweh es claro acá con esto. La vestidura del sumo sacerdote es para honra y hermosura. ¿Eso dice la Torá? Ha habido muchos estudios y muchas especulaciones sobre la ropa de los sumos sacerdotes. Bien, aquí Yahweh es claro, lo hizo para honra y hermosura. De hecho, la vestidura del sumo sacerdote es una vestidura real, de realeza. Sigue diciendo, y tú hablarás a los sabios de corazón,
a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sellos, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, le harás alrededor engastres de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus hombros por memorial. Amén. Vamos a detenernos aquí. Bien, aquí tenemos en la escritura que Yahweh, para honra del sumo sacerdote, le encomienda a Moisés que cree una ropa, que haga una ropa, la ropa del sumo sacerdote y sus hijos. Y estaba meditando en esta tarde y Yahweh me trasladó hacia la haftará de esta parashá. ¿Qué es una haftará? La haftará es un capítulo o una porción bíblica del Nuevo Testamento o de los profetas relacionada con la parashá, con la porción de la Torá. Esto quiere decir, cada porción de la Torá que nosotros estudiamos tiene conexiones con episodios bíblicos fuera de la Torá, ya sea en los profetas o en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Bien, me llamó mucho la atención la conexión de esta escritura con la haftará de una de las haftará, una de las lecturas con las que se relaciona esta parashá. Y la lectura está allí en el libro de Efesios. Los invito a que me acompañen al libro de Efesios. Efesios 6, 10. Mire, esta escritura, hermano y hermana, ha sido muy utilizada a lo largo de los años por la iglesia. Y en esta parashá, Yahweh me habló sobre esta escritura puntual. El título, todos sabemos que los títulos fueron agregados para quizás por allí el lector pueda entender a qué se refiere lo que está por leer. Sabemos que la Torá y bueno, el Nuevo Testamento no tenían títulos, sino que fueron escritos de corrido. Pero el título que tenemos aquí en Reina Valera dice La armadura de Dios. Es una relación con la parashá de esta semana, con la vestimenta del sumo sacerdote. Y dice así, Efesios 6:10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué comienza diciendo esto? Porque está hablando después de los momentos difíciles o en los momentos difíciles que vive todo creyente. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de los momentos difíciles que vivimos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una lucha, cada uno de nosotros tenemos una prueba, cada uno de nosotros tenemos un momento difícil en la vida, un momento que nos pueda angustiar y debemos comprender
que el mundo en el que nosotros vivimos no es todo, sino que hay un mundo espiritual, hay seres celestiales, cósmicos, por allí dice la traducción Kadosh, la traducción Kadosh de la Escritura dice seres cósmicos, que es seres espirituales en realidad. Hay seres que no vemos con nuestros ojos. Y que el mundo que no vemos es más real que el mundo que vemos. Porque si nosotros nos ponemos a comparar el mundo que no vemos con el mundo que vemos, nos encontramos con un alma y una eternidad, y nos encontramos con un cuerpo físico y un pestañear. Porque la vida del ser humano en la carne es un pestañear comparado con lo que no se ve, que es eterno. Entonces, es más importante lo que no vemos que lo que vemos. Porque nosotros entrando en el terreno que no vemos, podemos influenciar sobre lo que vemos. ¿Y saben de qué manera? Oración. Lo que sale de nuestra boca. Y hoy quiero hablarles de eso. La palabra está hablando de la armadura de Dios. Y dice así: por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Hasatán. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien. Debemos conocer, hermanos, lo que no se ve para poder influenciar en lo que se ve. Y hay una conexión tan delgada en el mundo físico con el mundo espiritual, tan delgada, que provoca, uno afecta al otro. Miren qué tremendo que es esto. Lo que acontece en el mundo espiritual afecta al mundo físico, pero lo que acontece en el mundo físico afecta al mundo espiritual. ¿Cómo te lo puedo explicar? Porque si vos en el mundo físico pecás, en el mundo espiritual repercute y podés perder la salvación. Si vos en el mundo espiritual entrás al mundo espiritual y operás dentro del mundo espiritual, al entrar en comunión con Yahweh y con Yahshua y con la Ruach, hace que en el mundo carnal no peques. Porque sabemos que la ley es espiritual, eterna. La Torá, ya lo dijimos varias veces, es la estructura misma del universo. Y es literal esto, ¿eh? Si tomamos el original de la Torá, nos vamos a encontrar, no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en ese tipo de estudios, porque este año la Torá es para nosotros práctica, para aplicar a nuestras vidas. Pero está comprobado que la Torá en su original, en lo que es gematría, gematría es una ciencia que utiliza el pueblo de Dios para interpretar las escrituras. En gematría hay determinadas palabras dentro de la Torá que tienen códigos escondidos dentro de la misma escritura. Códigos. Es como si vieron en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial que escribían cartas, o en las películas, esas películas de espías que escriben cartas y después la primera letra de cada palabra la juntan y allí está el mensaje. Eso acontece en la Torá. Eso acontece en la Torá. Desde el principio de los tiempos hay códigos y mensajes ocultos dentro de la Torá tremendos. Porque es literalmente la estructura misma del universo. No se puede cambiar ni una jota ni una tilde de la ley. Entonces,
si nosotros en la ley que es espiritual, y esto ya lo hablamos, no importa de la religión que seas, la Torá se cumple. Si la palabra de Dios dice, haz esto y te va a ir mal, seas de la religión que seas, va a acontecer, porque es una ley universal inquebrantable. Entonces, cuando nosotros en el espíritu, espiritualmente nos acercamos a la Torá, en el mundo físico, ¿qué es lo que pasa? En el mundo físico nace la santidad. Cuando nosotros espiritualmente estamos mal o en tinieblas, en el mundo físico se repercute la tiniebla y no se ve la santidad. Entonces el mundo físico está tan conectado con el mundo espiritual que prácticamente son uno solo. Porque ni el mundo físico ni el mundo espiritual puede convivir por sí mismo sin que uno influencie al otro. Fíjese lo profundo de lo que estamos hablando. Entonces, si sabemos que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, usted imagínese en el país que usted viva, seguramente tiene un presidente, hay gobernadores, hay alcaldes o intendentes, hay concejales o gente que trabaja en la alcaldía. Eso es el mundo espiritual que no se ve. Hay, y bíblicamente está comprobado, por ejemplo, cuando Daniel hizo el ayuno, que tuvo que bajar el ángel, el arcángel Gabriel, y peleó con un principado, peleó con un príncipe de Persia, y peleó con distintos tipos de hombres fuertes que dominaban la región. Eso es lo que acontece donde usted vive. Y le puedo asegurar que el hombre fuerte, espiritual, de tinieblas que gobierna aquí en mi región, en La Paz, no es el mismo que gobierna allí en Salto, o el que gobierna allí en Salto, Uruguay, o el que gobierna allí en Puerto Cabello, o el que gobierna allí en la ciudad de Estados Unidos donde se encuentra el hermano que escucha. Entonces, espiritualmente, nosotros estamos, es lamentable lo que le digo, estamos espiritualmente gobernados por tinieblas. ¿Por qué? Hermanos, Yahshua no ha venido aún. El Mashiach no gobierna el mundo aún. Entonces, en tu ciudad no gobierna Yahshua hoy. Pero no es que no gobierna Yahshua porque no puede, porque no tiene autoridad. No, porque Yahweh mismo permite que así sea para que se cumpla la Torá y las fiestas del Señor. Porque ustedes saben que las fiestas del Señor son sombras proféticas de lo que vino y de lo que ha de venir. Las fiestas de la primavera son sombras de lo que hizo Yahshua en la tierra y las del otoño son sombras del Apocalipsis. Entonces, como ni Yahweh puede quebrantar su propia ley, fíjese, Yahweh mismo está sujeto a su propia ley. No hay posibilidad de que Yahweh quebrante la Torá, ni que Yahshua quebrante en la Torá. Y como ellos no quebrantan la Torá, es necesario que se cumplan las fiestas del Señor en la tierra. Entonces es necesario que pase lo que tiene que pasar en este tiempo, que las tinieblas avancen sobre la tierra. ¿Para qué? Para que se manifieste Yahweh, Yahshua. Entonces, en tu ciudad no gobierna Yahshua, lamentablemente hoy, pero porque no corresponde y Yahshua lo sabe. Gobierna el enemigo, el príncipe de este mundo. Pero nosotros, dice la Escritura, que somos llamados a ser luz. Dice que los hijos de Yahweh somos llamados a ser luz donde quiera que vayamos. Y la luz disipa las tinieblas. Entonces, hermanos, para seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Acá leímos que no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Y luego dice, por tanto, tomad la armadura de Yahweh para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, con la Torá, y calzados los
pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Yahweh. Orando, escuche esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermana, hermano, cual sea la situación que estés viviendo, en la carne, en esta realidad que ven tus ojos, en el mundo físico, tiene un trasfondo espiritual. Y cual sea la situación que hoy estés viviendo, en la carne o en este mundo físico, tiene una respuesta o una solución en el espíritu. Quisiera que hablemos sobre las vestiduras. La vestidura del sumo sacerdote para honra y exaltación. Hablemos de la vestidura del sumo sacerdote. Yahweh sabía que el sumo sacerdote era santo y que el sumo sacerdote era una sombra profética. El sumo sacerdote era una sombra profética de Yahshua. Por eso que la vestidura era para honra. Pero ¿saben qué? Los hijos de Aarón también tenían vestiduras para honra. Y los hijos de Aarón representan el cumplimiento, y no crea que lo es hoy. He escuchado a muchos cristianos en estos años creyendo que hoy son reyes y sacerdotes. Pero esa palabra está en Apocalipsis. No está. Esa palabra es para cuando venga Yahshua, que vamos a ser una nación santa, real sacerdocio, vamos a ser reyes y sacerdotes gobernando sobre la tierra. Claro que lo seremos. Amén. Y la vestidura de los hijos de Aarón, que también era para honra, representa la vestidura que nosotros debemos ponernos, porque es lo que quiere Yahweh, honra a sus hijos. Pero eso va a venir en un futuro. Vamos a hablar de 3 tipos de vestidura. Nos vamos a referir ahora a la vestidura del creyente, en la carne. Usted sabe, y esto lo quiero tocar con tacto, con cuidado, pero hablando desde la realidad bíblica. Por allí han surgido muchas discusiones, muchos cuestiones bíblicas en la cual muchas iglesias no permiten que la mujer use pantalones, porque la escritura dice que el hombre no debe vestirse como mujer y la mujer no debe vestirse como hombre. Eso dice la Torá. En realidad es así, no se debe vestir ni la mujer como hombre ni el hombre como mujer. En el espíritu, en el espíritu de la ley entendemos que esto se refiere a lo que hoy se denomina el transvestismo. Esto es, que el hombre no se vista como una mujer queriendo ser una mujer. Y que la mujer no se vista como un hombre queriendo ser un hombre. De hecho, en los tiempos de la Torá no existía la prenda pantalón. No existía. El pantalón es una prenda que es una prenda, digamos, contemporánea. El pantalón fue creado hace casi 2 siglos, 200 años casi. Antes se usaban túnicas, no había pantalón como tal. Sí, el pantalón comenzó siendo una prenda de hombre, pero hoy nos encontramos, en la época en que vivimos, con pantalones que son para mujer.
Y ustedes, hermanos, saben eso. Y las mujeres también lo saben. Hay pantalones que tienen determinados cortes que son femeninos. Entonces, no está mal que la mujer use esos pantalones. Sí estaría mal que la mujer se vista como un hombre, dando a entender que quiere ser un hombre. O que el hombre se vista como una mujer, dando a entender que quiere ser una mujer. Y allí les cuento algo tipo, como anecdótico y para que causa gracia, sabemos que hay hombres en otros países que usan pollera. Esos que tocan las gaitas, ¿no? Bueno, pero ellos no quieren ser mujeres. Ellos no pretenden ser mujeres o decir, yo me pongo una pollera porque quiero que me vean como una mujer. No, es cultural de ellos. Y no creo que sean personas que quieran ser mujeres. Bueno, allí ellos. Obviamente ninguno de nosotros lo haría, yo no lo usaría, pero bueno. Pero quiero ir un poquito más allá. Dejando esto bien en claro, el tema de la vestimenta y este cuestionamiento que hay a nivel mundial, muchas iglesias que son demasiado ortodoxas, digamos que legalistas, pero no legalistas de la ley de Dios, porque Cerca del Cielo es una iglesia, una congregación legalista de la ley de Dios. O sea, nosotros hacemos lo que la ley de Dios dice. Hay congregaciones que son legalistas farisaicas. ¿Por qué? Porque los fariseos crearon leyes de hombres, las cuales ellos mismos siguieron como leyes de hombres. Por eso la escritura dice la escritura, que cuando nosotros venimos a la ley de Dios no es gravosa, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos o no son pesados, no son imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque en la época en que Yahshua caminaba y antes de que Yahshua nazca, los fariseos habían hecho una cantidad de leyes de hombres, las cuales no se podían seguir. Explicamos varias veces cuando a Yahshua o a Yeshua le decían, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Están en pecado. No, 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 no. No se referían a la Torá porque en la Torá no lo dice. En realidad, allí en la ley oral, que terminó convirtiéndose en el Talmud, en lo que era en aquel momento la tradición de los ancianos, hay una tradición, hasta el día de hoy lo hacen muchos judíos ortodoxos, tienen que tomar una jarra, se lavan una mano, la tienen que apoyar, tienen que tomarla con la otra mano, se mojan la otra mano y 3 veces hacen eso, ese ritual. Entonces, para ellos recién allí se entiende que están las manos limpias para comer. Obviamente que los discípulos de Yahshua seguían la Torah y no seguían la tradición de los ancianos. Por eso que la ley no es gravosa. Y refiriéndonos a lo que es la vestidura, quiero hablar sobre, ya habiendo dejado en claro esto, como les dije, que hay muchas congregaciones legalistas, fariseicas, que crean leyes internas propias de la congregación, la cual creen que son bíblicas. Creen que son bíblicas, pero no lo son. Entonces, hay fariseos modernos que hacen leyes dentro de las congregaciones que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Por ejemplo, es común en muchas denominaciones que se diga, cristianas, ¿no? Que quien no hable en lenguas no tiene el Espíritu de Dios. Yo lo he escuchado. No lo he leído jamás en la Biblia. No lo he leído ni desde Génesis hasta Apocalipsis. No lo he leído. O sea que no es bíblico, pero hay muchos que creen que es así. Hay muchos pastores o líderes o personas que creen en eso. El que no habla en lenguas no tiene el Espíritu de Dios. Pero no es así. Entonces es una mentira. Parte de esas mentiras hemos heredado. Entonces se generan después este tipo de problemas con la ropa, por ejemplo, con la vestimenta. No puede usar la mujer pantalón porque es una prenda de hombre, pero bueno, ¿por qué no entramos en el contexto bíblico? A ver a qué se refiere. Pero sí quiero hablar sobre la vestimenta de cada uno de ustedes, que son los que están escuchando, tanto los que estamos escuchando aquí el Meet en este momento eh, en privado, y quizás hoy no estamos saliendo en vivo en Facebook, pero quizás cuando salgamos, cuando subamos el video, ¿quién lo pueda estar viendo?
es muy importante la vestidura personal de cada uno de nosotros, porque nuestro vestir habla de nuestra vida espiritual. Y quiero poner allí un énfasis puntual en esto. Nuestra manera de vestir habla de nuestra vida espiritual. Es cierto que el hombre no debe vestirse como mujer o la mujer no debe vestirse como hombre pretendiendo serlo. Pero es cierto que nuestra manera de vestir refleja cómo reflejaba en aquel tiempo el sacerdocio la honra o no. Usted sabe que el sumo sacerdote tenía que tener su túnica hasta el piso. ¿Sabe por qué? Porque no se podía ver su desnudez en nada. Y no te estoy hablando, hermano y hermana, de su desnudez de hasta la cintura. No, no se le podía ver la piel de la pierna. Es por eso que es muy fácil de identificar un altar pagano de un altar de Yahweh. A lo largo de la tierra prometida y a lo largo de la Mesopotamia, hasta el día de hoy se pueden ver antiguos altares. El altar pagano tiene escalones y el altar hebreo israelita tiene rampa. ¿Saben por qué? Porque el sumo sacerdote caminaba por la rampa y no tenía que levantar su pie para que no se le vea la desnudez. Fíjese en el detalle que Yahweh tuvo, hasta en ese pequeño detalle de cuidar y guardar la santidad en el sumo sacerdote. El altar pagano tenía escalones. Los sumos sacerdotes paganos levantaban los pies y se le veía la pierna, no importa. Pero el varón de Dios no se le tenía que ver nada. Y a esto me refiero que nuestra condición espiritual refleja, nuestra ropa, el vestir refleja la condición espiritual, a que, por ejemplo, una hermana, una mujer que congrega, puede vestirse bien, claro que sí, pero no provocativamente. Y aquí este es un tema en el cual es un tema muy cuestionado, es un tema muy confrontativo en las congregaciones, porque ha avanzado en este último tiempo algo bíblico, porque es bíblico. Ha avanzado un cierto libertinaje. Yo creo que no solo libertinaje, sino que es como un... ¿Vio cuando alguien está reprimido o algo injusto y luego se descubre algo? Esa persona es como que avanza de más en la mujer. Porque hasta hace unos años la mujer era muy reprimida. De hecho, la mujer tuvieron que pasar muchos años hasta que la mujer pudo acceder al voto, a votar en las elecciones de los países democráticos. Lo laboral igual, la mujer estuvo muy relegada durante décadas y siglos en lo laboral. El mismo trabajo que hacía una mujer, si lo hacía un hombre, el hombre ganaba más sueldo que la mujer. Esto era una desigualdad. Entonces, esa desigualdad generó que haya movimientos femeninos intentando igualar los derechos con el hombre, lo cual no lo veo mal. Pero lo que aconteció luego de eso, que nosotros sabemos que hasta la Iglesia Católica en su momento detractó la imagen de la mujer, porque lo hizo. María de Magdal o María Magdalena era un apóstol. Era apóstol. Y María Magdalena estaba a la altura de cualquier apóstol. Sin embargo, la Iglesia Católica tomó la imagen de María Magdalena y la convirtió en la prostituta que casi es apedreada.
Y muchos por allí cristianos dicen, no, no, sí, sí, María Magdalena era una prostituta. ¿Dónde lo dice? Aquí, que fue justo cuando le iban a apedrear. ¿Dónde dice que esa mujer se llamaba María Magdalena? En ningún lado. Pero bueno, estas tradiciones y estas leyes, como les digo, fariseicas, las cuales serían doctrinas nicolaitas, manipulan el pensamiento de las personas para desviarlos. También hay muchas mujeres dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, creo que Santa Rita, mujeres que fueron obligadas a casarse con hombres, los cuales las maltrataban, las golpeaban y murieron y terminaron siendo lo que hoy le dicen en la Iglesia Católica santas, que sabemos que, bueno, no es correcto eso, pero la imagen y la mujer durante muchos siglos fue detractada. De hecho, hoy los países musulmanes, esto me impactó cuando escuché esto, pero lo escuché de una persona que entiende mucho sobre lo que es el Corán y lo que es hoy la religión musulmana y los países musulmanes. Un musulmán hoy en día entiende que una mujer es similar a un animal. No la ven como igual, en derechos, en nada. Entonces, fíjese lo tremendo que es esto. ¿Esto qué provocó? Esto provocó que a lo largo de los siglos, la mujer necesite ese reconocimiento y la mujer necesite ser la igualdad, que se respete su igualdad, como Yahweh quiere, porque Yahweh quiere eso. De hecho, la palabra dice que ya no hay más judíos ni griegos, varón o mujer. Somos todos iguales delante de Yahweh. Pero esto provocó que estos movimientos, los cuales obtuvieron lo que querían obtener y se destaparon, avanzaron demasiado. Y hoy en día nos encontramos con un feminismo a nivel mundial, un feminismo preocupante y peligroso. Un feminismo a nivel mundial que abraza el aborto, que abraza doctrinas erróneas, que mire, es tremendo. Y dentro de la iglesia, tenemos hoy en día, de toda la iglesia a nivel mundial, tenemos hoy en día no movimientos de mujeres, obviamente que no que aprueban el aborto ni nada por el estilo, pero sí un empoderamiento en la mujer, que lleva a que la mujer muchas veces se vista como quiera en los púlpitos. Y tenemos mujeres con polleras por encima de las rodillas, con escotes grandes o ropa muy apretada, muy ajustada, lo cual refleja su vida espiritual. Una mujer corresponde que se vista con decoro. Una mujer se puede vestir de una manera hermosa, sin necesidad de verse provocativa. ¿Y dónde está el trasfondo bíblico de esto? El trasfondo bíblico está en que los pueblos paganos, para hacer caer al pueblo de Yahweh, muchas veces las mujeres del enemigo rodeaban el campamento y se vestían de manera provocativa para hacer caer en pecado a los varones de Israel, y caían en pecado los varones de Israel. Caían en pecado. Y Yahweh desataba mortandad sobre el pueblo de Dios. Es por eso, querida hermana, que podés estar viendo esto, que podés vestirte, pero tu vestidura física va a reflejar tu condición espiritual. De igual manera, lo hablamos para los hombres. De igual manera, no es necesario que nos vistamos de una manera provocativa en lo físico. Miren, a mí me ha pasado, hace muchos años, no en mi congregación, sino en otra congregación, de ir a un evento y sacaron a una hermana y me dio vergüenza verlo. Una hermana que tenía un escote hasta el ombligo, una pollera que yo creo que, no sé qué pasó allí.
y la sacaron a la hermana. Y después me preguntaba el pastor, ¿qué pensás? ¿Está bien o está mal? Y yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Es importante nuestra manera de vestir. Y viendo la manera de vestir del ser humano, nosotros podemos ver también la condición espiritual que está el ser humano. Quizás necesite protagonismo, no sé, o quizás haya algo dentro de la persona que no esté bien, pero también podemos ver cuando una persona está deprimida, es claro el vestir de una persona deprimida. Eh, entonces, hermanos, nosotros en nuestro vestir debemos reflejar nuestra vida espiritual cerca de Dios. Hermanos, la armadura de Dios, la armadura de Dios es la santidad. Y la armadura de Dios es lo que vence todo obstáculo que tengamos en la vida. ¿Y saben qué? ¿Cómo cuesta ponerse la armadura de Dios? ¿Cómo cuesta ponerse la armadura de Dios? Es difícil ponerse la armadura de Dios y orar, 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 repeler los obstáculos. Y no crea que la armadura de Dios es como la de un soldado romano, porque por ahí vi muchos dibujos sobre la armadura de Dios y parecía un soldado romano, siendo que los soldados, no creo que el apóstol Pablo se haya referido ni en su mente se haya cruzado una armadura de Dios como un soldado romano. Aquellos que traspasaron a Yahshua, lo escupieron, le quitaron sus ropas, no creo. La armadura de Dios es la armadura de un sumo sacerdote. Porque si la parashá Tetzaveh está relacionado con Efesios 6, del 10 al 18, quiere decir que la armadura de Dios es la armadura del sumo sacerdote. Y que la armadura de Dios es para honra y admiración. Eso quiere decir que la palabra de Dios a nosotros nos dice que van a venir del norte, del sur, del este, del oeste, diremos, queremos ir contigo porque Yahweh está contigo, seremos cabeza y no seremos cola. Eso quiere decir que el que tiene puesta la armadura de Dios es levantado en honra por Dios y exaltación. Hermano, la armadura de Dios Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La paz, shalom. No podés andar en contienda todo el tiempo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno te va a tirar muchos dardos de fuego, hermana y hermano. Muchos, muchos, muchos. Muchos te van a golpear. Pero ¿sabes qué? Yo siempre cuento este testimonio porque me gusta. En el peor momento de mi vida, en el peor momento de mi vida, hace varios años, cuando estábamos muy mal por distintas situaciones que nos habían pasado en la vida, jamás dejé de creer en la promesa de Yahweh. Y créame que estaba a años luz de la promesa de Yahweh. Era todo lo contrario a la promesa de Yahweh lo que estaba viviendo. Pero ¿saben lo que apagó los dardos del enemigo en ese momento? La fe, el escudo de la fe. Porque cuando dice la palabra que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, cuando tenemos eso, el enemigo te puede amenazar, te puede tirar con lo que quiera, pero vos sabés a dónde Dios te va a llegar, a dónde Dios te va a llevar. Vos lo sabes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios. Y usted sabe que en una armadura, hermanos, en una armadura, supongamos que vamos a la batalla, literal, una guerra literal. ¿Usted con qué va a matar al enemigo? ¿Con el casco? ¿Va a matar, se va a sacar el cinturón y le va a pegar cinturonazo y lo va a matar al enemigo? ¿Sabe con qué va a matar al enemigo? Con la espada. Y acá la escritura dice,
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, hermana, la única forma con que usted pueda matar a los principados, potestades, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes es con la palabra de Yahweh. Porque escrito está. ¿Y sabe qué? Aprendí algo hace unos días. De un profeta amigo, aprendí algo tremendo. Hay dos tipos de profecía. La profecía escrita y la profecía hablada. La profecía escrita se cumple sí o sí. ¿Sabe cuál es la profecía escrita? La palabra de Dios. Y sabe usted que Hasatán, el enemigo, está atado y sujeto, está dentro de la profecía escrita. Es por eso que él sabe dónde va a terminar y cómo va a terminar. Y no se va a escapar, no puede escapar Hasatán a la profecía escrita. Y después está la profecía hablada. La profecía hablada se cumple cuando el receptor de esa palabra camina sobre la profecía. Por eso muchas veces dice, yo le doy gracias a Yahweh porque no me ha pasado. Pero sí, muchas veces he escuchado que dicen, bueno, no se cumplió la palabra profética. Bueno, ¿saben por qué muchas veces no se cumple? Porque Yahweh te dice, anda a Nínive y se dan vuelta y van para Tarsis. Y en Tarsis se dicen, no se cumplió la palabra que me dio el profeta o que me dio el Señor. En Tarsis no se va a cumplir ninguna palabra. Y después entran en tribulaciones, y en esas tribulaciones tremendas, oh, el Señor me había prometido esto, y ahora mira cómo estoy. Claro, porque la profecía era para Nínive. ¿Mm? Para Nínive, no para Tarsis. Entonces, hermanos, la profecía hablada muchas veces tiene esas aristas. ¿Puede Yahweh hablar algo por boca de un profeta y detractarse? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué le pasó a Ezequías? Yahweh manda al profeta Isaías a decirle, dice el Señor, que te prepare que te vas a morir. Ezequías, ¿qué hace? ¿Sabe qué hace Ezequías? Toma la espada. Señor. Y empezó a hablar con el Señor. No me lleves, no me lleves. ¿Saben que cuando estaba Isaías ya yéndose, el Señor le dice, Isaías, sí, Señor, volvé. No voy a cumplir la palabra esa. No voy a cumplir la palabra que te di. Andí y decirle que le voy a alargar los años de vida. ¿Qué pasó? Yahweh se detractó de una palabra. Entonces, cuidado, porque muchas veces Yahweh te puede dar una palabra profética, pero si tu vida puede ser para arrepentimiento si estás haciendo algo malo y te extiende la vida, bien, pero si tu vida no condice con la vida de un creyente o de un fiel, Yahweh muchas veces se puede detractar de la palabra que te dio. ¿Mm? Pero hermanos, la palabra escrita es única, porque nosotros, al conocer la espada de Dios, la palabra escrita, la profecía escrita, esa se cumple sí o sí. Es por eso que cuando nosotros decimos escrito está, si Hasatán, estando cara a cara con Yahshua, se tuvo que ir por un escrito está, se va a ir de tu vida un principado, una potestad o quien te ataque. Pero si no conoces la palabra de Dios, si no lees la palabra de Dios, si no sabes cómo batallar con la palabra de Dios en el mundo espiritual, ¿con qué espada vas a pelear? Con ninguna. Entonces, hermanos, la vestidura de Dios es la que te lleva a exaltación y honra, como el sumo sacerdote que era para exaltación y honra. ¿Y cuando Yahweh te exalta y te honra? ¿Saben cuántas veces lo debo haber dicho este año y el año pasado? Digo, más de 2000 veces. Acontecerá que si pusieres por obra mis mandamientos, mis estatutos, todas estas bendiciones, exaltación y honra vendrán sobre ti. Serás cabeza y no serás cola. No tendrás hambre nunca. Tendrás salud. Todo aquello sobre lo que pusieres tus manos prosperará. Exaltación y honra de parte de Dios. Es por eso que vistámonos con las armaduras de la fe. Vistámonos como el sumo sacerdote.
Hermanos, vistámonos con la armadura de Dios. Esa es la parashá de esta noche, esa es la reflexión que tengo para esta noche para ustedes. Quiero hacer una oración. Vamos a hacer una oración eh, pensando en esta parashá puntual. Vamos a hacer una oración pensando en esto que hemos leído en el libro de Efesios. Recuerde, hermana y hermano, hay un mundo espiritual que no vemos y no hay forma de que el mundo espiritual y el mundo físico no estén conectados y no afecte el uno al otro. Padre, en el nombre de Yahshua, mi Dios, Señor, te doy las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído esta noche, mi Señor. Y gracias, Padre de gloria. Gracias, Padre de las luces, por estar en este momento con nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos y relacionarnos. La prenda del sumo sacerdote con la prenda de la armadura de la fe. Gracias, mi Dios. Padre, en el nombre de Yahshua, en este momento, ato como sacerdote tuyo, Señor, todo principado, potestad, hueste celestial de maldad, que esté afectando y atacando a los que están conectados en este momento. En el nombre de Yahshua lo ato en la tierra y los ato en el cielo, mi Dios. Padre, en el nombre de Yahshua ato al hombre fuerte que esté atacando la vida de cualquiera de aquellos que está congregado en este momento, que está mirando este vivo, mi Dios. En el nombre de Yahshua, mi Dios. Señor, tomo la espada de la fe, Señor. Tomo la espada de la palabra, mi Dios. Recordándote, Padre amado, que tu palabra dice que si ponemos por obra tus estatutos y tus mandamientos, las bendiciones nos seguirán. Y estamos hoy poniendo por obra tus estatutos y tus mandamientos. Padre, en el nombre de Yahshua, mi Dios, te pido por la vida de cada uno de los presentes, mi Dios. Señor, te pido por la vida del pastor Rubén, mi Dios.